el hombre que dijo no. Podríamos decir también el hombre que por poco llegó a España. Y esto es el otro lado de este gran profeta, que es uno de los grandes de los profetas menores, que es Jonás. Lo habéis averiguado. Bueno, vamos a hablar un poco de su viaje un poco más adelante. Jonás es un hombre realmente fuera de serie, en más que un sentido. Su nombre en hebreo significa paloma, Yoná, pero deberían haberle puesto el nombre de Peret, porque Peret en hebreo significa mula, porque el hombre era más cerco que una mula blanca, como veremos en la historia. Además, es un hombre que es el único hombre, curiosamente, con el cual nuestro Señor Jesucristo se compara directamente, ¿vale? Hay esa cita en el Nuevo Testamento, como dice que con la resurrección será como lo de Jonás. Y luego hay otra característica que es muy curiosa, que es el único hombre, o mejor dicho, el único profeta del Antiguo Testamento que fue enviado a un pueblo gentil, quiere decir a los asirios. Nínive era la capital del gran imperio de Asiria. Ahora, ¿qué sabemos de ese hombre? Realmente sabemos muy poco. Hay una sola nota, un breve comentario en uno de los libros del Antiguo Testamento, en 2 de Reyes 14:25. Es la única vez cuando se habla de Jonás en todo el Antiguo Testamento. Y aquí ese versículo nos dice simplemente que él restauró los límites. Bueno, está hablando de Jeroboam II, que era, por cierto, el rey más importante del pueblo de Israel, del reino del norte. Y dice que ese rey Jeroboam II restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Bueno, una profecía así cualquiera da gusto. La Biblia no lo dice, pero me imagino que la palabra del Señor vino a Jonás y dice, bueno, vete al rey y dile al rey que a partir de ese momento que ya haga cálculos, porque va a engrandecer su territorio, pero tremendamente. Israel, el reino del norte, va a alcanzar pues su momento más importante, por extensión y por prosperidad. Realmente a Jonás le tocaba vivir un tiempo de gran bonanza, un tiempo no de recesión, sino de un crecimiento económico realmente impresionante. Se vivía magníficamente en aquellos tiempos en Israel. Y esto es muy importante saberlo, porque eso explica un poco, porque este mismo profeta, cuando vino otra vez la voz del Señor y le dice esta vez, levántate y ve a Nínive, que no tenía ganas de hacerlo, por una razón muy sencilla. Nínive era la capital de los asirios. Y los asirios eran conocidos por ser el pueblo más cruel sobre la faz de la tierra. Ellos inventaron la crucifixión, por cierto. Los romanos luego lo copiaron de los asirios. Pero eran ellos y tenían 1000 maneras de matar a la gente, pues más lentamente mejor. Eran expertos en ese tema. Entonces, el decir a un profeta, pues vete a Nínive, y esto nunca había ocurrido en el Antiguo Testamento. Dios nunca había mandado a un profeta salir de Israel. Y cuando Jonás recibe esa palabra, bueno, la respuesta realmente es escueta. En el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé. ¿A dónde? A Tarsis. ¿Y dónde está Tarsis? Bueno, me imagino que no voy a decir nada nuevo, espero que eso lo hayan enseñado ya. Es España. Es el reino de los tartesos, es la zona de Cádiz, o sea, es el sur de Andalucía.
Esto era la zona donde había una colonia fenicia. Los fenicios eran aquellos que dominaban el tráfico en el Mediterráneo. Estamos hablando del VII siglo antes de Cristo. Eran los fenicios que tenían el monopolio del tráfico marítimo. ¿Y por qué a Tarsis? ¿Por qué a Andalucía? Precisamente estamos hablando de Israel. En primer lugar, geográficamente estaba en el opuesto de Nínive, que eso ya es muy importante. Y en segundo lugar, más allá de allí no se podía ir. Bueno, lo tenéis en vuestra bandera, las dos columnas en el escudo, ¿verdad? ¿Y qué pone ahí debajo? Plus ultra, ¿vale? ¿Y qué quiere decir las dos columnas? Bueno, las dos columnas significan el monte Hacha de Ceuta, por un lado, y el monte, la roca de Gibraltar, por el otro lado. Eso se llamaban las columnas de Hércules, ¿vale? Y se suponía en aquel entonces que esto era el fin del mundo. De allí pues ya no había nada. Y eso es a donde se podía llegar, hasta Andalucía. Más allá, ni tampoco el servicio marítimo fenicio iba, porque América todavía no fue descubierto, si no se hubiese ido a Buenos Aires. Ahora bien, aquí dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis y descendió a Jope, que es el puerto actual de Jaffa, que es el puerto de Tel Aviv en Israel. El único puerto que había en Israel en aquel entonces. ¿Y qué hizo allí? Pues quería comprar un billete. Ahora, allí llegamos ya a la primera conclusión que sacamos de esa historia. Y es muy sencilla realmente. Si tú quieres huir de la voluntad de Dios, el diablo está dispuesto a pagarte el pasaje. Así de sencillo y así de claro. Yo no sé de dónde habrá sacado ese profeta el dinero, porque esto ya en aquel entonces valía una pasta. Lo cierto es que lo saca. Y lo cierto es que no tiene ningún interés en cumplir el explícito mandato de Dios, no tiene ganas de ninguna manera de hacer lo que Dios le había mandado. Y parecía tan fácil de huir de la presencia de Dios, y es curioso que incluso un profeta, un hombre que conoció a Dios, que en otros momentos había dado un mensaje correcto de parte de Dios al rey de Israel, él pensaba que con que se largaba al otro lado del mundo, pues el tema se acabó. Bueno, realmente, ¿cuál era la tarea? Dice en el versículo 2, Dios que le había dicho: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era un mensaje de arrepentimiento. En primer lugar, Jonás no creía en esto. En segundo lugar, no creía que Dios le protegería en este viaje. Y en tercer lugar, además no tenía ganas de hacerlo. Punto. Y con eso se baja al puerto de Jope o de Jaffa y se va. Ahora, ya hemos dicho lo primero. Si intentas huir de la voluntad de Dios, siempre tienes la posibilidad de hacerlo. Y siempre el diablo estará dispuesto a pagarte el viaje. Incluso ese profeta podría haber dicho: mira, igual no había entendido bien a Dios, igual no es lo que él realmente quería de mí. Porque no es una casualidad que justamente en ese momento, cuando los barcos no iban todos los días hacia Andalucía, que precisamente hay un barco y precisamente tengo el dinero y exactamente hay un sitio donde yo todavía quepo y puedo irme. Seguramente es una equivocación. Y el hecho de que las circunstancias juegan a favor, pues demuestra que es Dios que está detrás de esto. Bueno, igual me estoy inventando algo.
Pero no es cierto que muchas veces cuando somos conscientes de que lo estamos haciendo, no es la voluntad de Dios, que encontramos 1000 razones para justificar que lo que no queremos hacer es precisamente lo que Dios no quiere. Y sin embargo, lo que estamos haciendo, sabiendo que no está bien, lo racionalizamos de tal manera que parece que esto tiene que ser la voluntad de Dios. Y me imagino que algo por el estilo ocurrió ahí. Y como luego vemos, efectivamente, nos damos cuenta que cada paso fuera de la voluntad de Dios es un paso hacia abajo. La providencia de Dios guía nuestros pasos. Pero lo que Satanás quiere es poner a su manera cosas en nuestro camino que parecen que nuestras huidas sean realmente lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es muy importante también porque las circunstancias en sí nunca son una guía fiable de lo que es la voluntad de Dios. Había una palabra muy clara. Jonás no se había equivocado. Y él pensaba que esto es lo que se podía hacer. Ahora, el resultado de la fuga realmente es un capítulo siniestro y oscuro. Aquí leemos en el versículo 3, en la segunda parte, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y ahora viene una media frase: lejos de la presencia de Yahvé. Uno se pregunta, pero ¿qué tipo de profeta es este? ¿Qué teología le han enseñado en el seminario de profetas? ¿No sirve él a un Dios omnipresente, un Dios que está en Tarsis de la misma manera como está en Jope o que está en Nínive? ¿Realmente este hombre pensaba que sería capaz de escapar de la presencia de Dios? Lo mismo podríamos decir de David, con el lío de faldas que él tenía con Betsabé. ¿Realmente ese hombre pensaba que Dios se lo iba a permitir y que de alguna manera Dios iba a hacer la vista gorda? Bueno, luego en el Salmo 139 aprendemos de que realmente no hay ningún sitio donde no está Dios. Está en todos los sitios. El huir de Dios, el intentar huir de Él, es una cosa harta difícil. Lejos de la presencia de Yahvé, esto nos recuerda a otro hombre que vivió bastante tiempo hacia atrás, que se llamaba Caín. Y de Caín se dice en el capítulo 4 de Génesis, cuando miramos esa historia, en el versículo, a ver si lo encuentro ahora. Sí, en el versículo 16 dice: salió pues Caín de delante de Yahvé y habitó en la tierra de Nod. Esto no solamente era el cambiar de sitio, él ya quería cortar con Dios, ya no quería saber nada de él. Y algo por el estilo tenemos aquí, pero ahora viene la buena noticia. Yo no sé si habéis tenido ese tipo de experiencia alguna vez en nuestra vida, pero os puedo asegurar que es una experiencia bastante frecuente. Además que hay un creyente que, como Jonás, quería poner mucha tierra entre lo que Dios quería y su propia persona. Ahora, la buena noticia es, aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Pablo lo escribe en una de las cartas a Timoteo. Y aquí vemos que realmente la fidelidad de Dios no deja que este hombre llegue al final de su camino. Él se cree a salvo, tan a salvo que allí en el mar echa una buena y profunda siesta.
había que prepararse para llegar a España, obviamente. Entonces, aquí dice, Yahvé hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Solamente sabemos de dos hombres que duermen durante una tempestad. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es el sueño del agotamiento físico y psíquico por la huida de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos un sueño profundo de Jesús, precisamente porque está en el centro de la voluntad de Dios. Este hombre duerme como un tronco, y alrededor de él hay una tempestad. Y esa tempestad obviamente no viene por casualidad, sino es una tempestad que Dios manda, de la misma manera como Dios mandó la tempestad en el Nuevo Testamento. Los marineros están luchando desesperadamente contra los elementos, y aquí dice que cada uno clamaba a su Dios. La situación realmente era muy desesperante. Y finalmente, cuando ya la cosa iba realmente a salir mal, el capitán del barco se acuerda, mira, aquí falta uno. Y dicen, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Vaya una forma de dirigirse a un profeta del Señor. Dormilón. Ese hombre no solamente huye, sino también vive fuera de la realidad. No se da cuenta de lo que está pasando. Vaya un testimonio, porque como luego veremos que el capitán sabe perfectamente que él también creía en Dios. Y no solamente en algún Dios, sino en el Dios de Israel, del cual Jonás era todavía muy orgulloso, y parece que en alguna ocasión había dejado ahí en el viaje alguna palabra sobre ese tema. Y el capitán le dice, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es que casi te da vergüenza ajena cuando lees esa frase. O sea, tiene que ser un capitán incrédulo que le insta al profeta de interceder por la situación. Y luego dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, yo no sé exactamente lo que estaban haciendo, pero obviamente el Señor se hizo cargo de la situación. No es necesariamente un proceso que nos invita a invitarlo cuando buscamos el cabeza de turno, ¿vale? Pero en aquel entonces el Señor lo decidió así funcionó. O sea, Jonás obviamente era el culpable. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Yo no sé cómo evalúas esta respuesta. Él había aprendido su credo, como cualquier judío. Él sabía dar la respuesta adecuada, era la respuesta correcta. Lo que pasa es que de temor a Dios no se notaba mucho, porque estaba huyendo de Dios, precisamente. Y es algo que dije ayer cuando estaba hablando del primer capítulo de Primera de Juan, es
una de las grandes tragedias en este mundo, y es lo que vemos también en la vida de ese hombre, que muchas veces llevamos el nombre de Dios y sin embargo, aunque sepamos todo el credo y aunque sepamos toda la verdad, realmente nuestras acciones hablan en contra nuestra. Cristianos viene del griego y significa seguidor de Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Somos seguidores de Cristo. Y sin embargo, el tercer mandamiento dice que no llevaremos el nombre de Dios en vano. Y es precisamente lo que Jonás había hecho. Llevar el nombre de Dios en vano. Pretender ser algo que no era. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahvé porque Él se lo había declarado. Había temor entre ellos porque ellos intuyeron que realmente el Dios de Jonás era el Dios que había creado todo esto y que estaba detrás de esa tempestad. Y los paganos no lo entienden. Es una de las cosas que realmente a veces te asusta hasta qué punto los no creyentes nos están observando. Hace años recuerdo que vivimos en aquel entonces todavía en otro sitio y en el año 88 había una campaña evangelística justamente en el parque enfrente de nuestra casa. Y una de las primeras cosas, todavía no hablaba yo muy bien español, pero me pidieron dar un pequeño testimonio y bueno, estaba temblando, pero bueno, di el testimonio ahí. Se llevó a cabo la campaña durante varios días y era lo único que yo hice. Y bueno, en fin, había mucha gente, pero luego la cosa terminó y cayó en olvido, pensaba yo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que 2 años más tarde, al pasear mi hijo, de repente me para un vecino y me dice: ¿no estabas tú hablando en aquel entonces en ese parque hace como 2 años? Y dije: sí, es que me sorprende que te acuerdas. Dice: no, yo me acuerdo perfectamente de lo que dijiste y desde entonces no he parado de observarte. Madre mía, ¿qué habrá observado este hombre en mi vida? ¿Qué habrá pensado de mi vida juzgando por las palabras que yo di? Es que yo personalmente me había olvidado lo que había dicho, pero es que de verdad me entró un susto. Y es algo que te das cuenta muchas veces después de años que, supongo que aquí todos somos personas que viven su fe cristiana de forma abierta. O sea, la gente sabe que no somos agentes secretos, sino embajadores del reino de Dios. Así que esto es público. Y nos están observando mucho más de lo que nosotros creemos. Y es exactamente lo que pasó aquí. Mal reclamo realmente para el Dios de Israel de este profeta. Y sin embargo, Dios se hace cargo de la situación. Dice aquí en el versículo 11: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y ahora viene algo sorprendente en el versículo 13. Pues uno piensa que ahora esos paganos van a decir: pues venga, al mar con el profeta falso y resuelto el problema. Como se suele decir, muerto el perro, se acabó la rabia. No hacen esto. Y esto otra vez nos demuestra una cosa: mientras que a Jonás los habitantes de Nínive, los asirios,
le importan un rábano, a esa gente Jonás les importa mucho, porque podrían haberle tirado a la primera y no lo hacen. Dice, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y ahora, yo no sé si había una conversión colectiva, pero ahora dicen, entonces clamaron a Yahvé y dijeron, Jonás no había movido ni un dedo para que realmente el Dios de Israel fuera conocido. Sin embargo, Dios está trabajando en ellos y dice, ellos oran al Dios de Israel, te rogamos ahora, Yahvé, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Esto podría haber sido la oración de los ninivitas. Porque ¿cómo van a escuchar si nadie les predica? ¿Y cómo van a arrepentirse si nadie va para darles el mensaje? Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho como has querido. Y finalmente le tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Yahvé con gran temor y ofrecieron sacrificio a Yahvé e hicieron votos. Parece que todo el barco se había convertido al Dios de Israel. No por Jonás, a pesar de Jonás. Y esto es algo que después de casi 35 años en el ministerio, que yo he aprendido. Yo me parezco a Jonás mucho más de lo que me gusta. Y yo noto y veo que Dios está haciendo cosas no a través de mí, no por mí, sino a pesar de mí. Y esto muchas veces me es un gran consuelo, porque uno se da cuenta que realmente uno parece más a Jonás en el capítulo 1 que al apóstol Pablo, que va victorioso de victoria en victoria en diferentes urbes del área del Mediterráneo. Lo que nos da realmente que pensar es la actitud de Jonás frente a esa gran ciudad que se llama Nínive, que le vuelve completamente insensible, que le da igual. Ahora no vamos a poder leer el resto de los capítulos, además el tiempo se nos va acabando. Pero quiero decir simplemente esto, el resto me imagino que lo conocemos muy bien, la historia. Bueno, suele ser una de las primeras historias que nos cuentan como niños. La historia realmente termina con una pregunta. Es un poco como los dramas de las tragedias clásicas, a veces que terminan con preguntas. Dios termina esa historia en el capítulo 4 con dos preguntas. A raíz de que otra vez el profeta Jonás había cogido un cabreo monumental, como era típico de los suyos, que no le gustaba ni siquiera, él predicaba y lo que él vio no le gustaba. Se sienta debajo de una planta que Dios había dejado crecer para decirlo así, en primera fila cuando caiga fuego y azufre del cielo, para devorar a Nínive, para verlo en primer lugar. Y Dios le dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció? Le dolía a Jonás en el corazón. Y Dios le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hoy me dijeron, si lo he entendido bien,
que esta ciudad Telde tiene unos 50.000 habitantes. Bueno, igual son más, igual no lo he entendido bien, pero son bastantes. Y esa palabra pues se aplica a esa ciudad igual como se aplica a Las Palmas o se aplica a Madrid. No tendré yo piedad de Telde, aquella ciudad donde hay más de 50.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No es que la gente sea tonta, de esto no va el texto. La gente anda en tinieblas. La gente, en cuando salgamos de este edificio, lo que vemos por regla general van rumbo al infierno. Y no solamente eso, sino son gente que con sus problemas y sus luchas, que parecen que van en aumento cada vez más, y todos los días un poco más, se ven ahogados e impotentes, es que no saben qué hacer. Si algo caracteriza nuestro tiempo, y para eso simplemente hay que abrir un periódico, es una completa confusión. Es que nadie ya sabe qué hacer. Y no solamente en lo económico, en lo político, en lo que tú quieras. Pocas veces se ha vivido un tiempo así. Y la pregunta es, ¿somos capaces de llorar solamente cuando nuestro club de fútbol favorito pierde en una final? ¿O cuando tenemos un accidente con nuestro coche que no nos ha pasado nada, pero el coche lo podemos tirar? ¿O cuando pierdo un avión que pienso que debería haber cogido para llegar a cierto lugar? ¿O no consigo un trabajo que creo yo debería haber tenido todo el derecho de conseguirlo? Y a veces lloramos de pena, a veces lloramos de rabia. ¿Hemos llorado alguna vez por la gente que nos rodea, que no sabe distinguir entre su mano izquierda y la derecha, espiritualmente hablando? ¿Hemos llorado alguna vez por esas almas que se van a perder porque nosotros igual, y en eso me incluyo, tenemos cosas más importantes que hacer y pensamos que Dios al final va a dar su placet, su acuerdo con nuestros propios caminos? Queridos hermanos, tenemos una gran tarea por delante. Todos somos pequeños Jonases y el Nínive lo tenemos delante de nuestra puerta. Y como aquí tengo, y con eso ya voy terminando, como tengo gente muy joven aquí que tenéis la vida todavía por delante, una de las cosas que todavía no he llegado a comprender es cómo es posible que Dios nos ha traído de países musulmanes millones de personas a este país y otros países, y cuántas personas realmente dedican sus vidas para traerles el Evangelio. En Madrid, de todas las iglesias que hay allí, es una ciudad grande y hay muchas iglesias. Conozco un solo ministerio. No pretendo conocerlo todo, igual hay más, pero no se nota. ¿El Señor nos trae a la gente y realmente nos importa esto? ¿El Señor nos abre puertas en nuestro alrededor y realmente nosotros qué le vamos a decir? Que yo tengo mi propia agenda y esa gente pues tendrá que esperar, porque siento que me debo de autorrealizar, como se suele decir hoy en día. Eso es el desafío de este libro. Es un libro tremendo. ¿No tendré yo piedad?, dice el Señor. Él dice al final, el Señor Jesucristo, al final del capítulo 9 del Evangelio de Mateo, cuando ve a la multitud de la gente, dice, literalmente en el texto griego dice que se le retorcieron los intestinos, le dolía el corazón, porque eran como ovejas sin pastor. Así son la gente, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y de estudios, la gente que nos rodea, la gente que vemos todos los días en el autobús, en el metro. Así es la gente, como ovejas sin pastor. El Señor no espera que tú los conviertes a todos.
El Señor solamente espera una cosa: que digas, heme aquí. Heme aquí. Lo que tú quieras sea hecho. Yo no sé si Jonás al final aprendió esa lección, porque el libro es abierto. No hay happy end en ese sentido, por lo menos no en la historia. Pero ¿qué te parece? Porque no sigas tú escribiendo el final de la historia en tu propia vida. Yo quiero hacerlo en la mía. Y vamos a necesitarlos los unos a los otros para encaminarnos bien, para animarnos en ese sentido. Y yo quiero animaros, y yo quiero animarme a mí también, de no olvidar que hay mucha gente que nos está esperando. Que el Señor os bendiga.